Otro sector también que debe ser tomado en cuenta, que son opiniones que deben tomarse en cuenta porque son los que al fin y al cabo se constituyen en núcleos bastante importantes, que son poderes fácticos, porque uno conoce poderes fácticos tradicionales como Fuerzas Armadas, empresariado, pero este es un poder fáctico, nos referimos a las iglesias, ¿no? Vamos a ver una expresión de una autoridad de la iglesia evangélica que es don Ezequiel Molina, manifestándose en torno a esta presentación de reforma fiscal. Yo creo que todos debemos pagar impuestos siempre y cuando sean justos. Justos, que paguemos todos. Iglesia, no iglesia, y todo el que pueda debe pagar impuestos el ciudadano. Pero ese impuesto debe ser para el pobre y para el rico, no solamente para un grupo. ¿No es justo estos impuestos que plantea el gobierno y la reforma fiscal? Bueno, estoy diciendo que el Estado necesita recursos, pero lo primero que el Estado debería, a mi juicio, enfrentar es la evasión de los impuestos. Porque mientras yo pago mis impuestos religiosamente, hay gente que se benefician 60 veces más que yo y no pagan impuestos o lo pagan amañado. Entonces ahí es donde yo pienso que el gobierno debería en primer lugar enfilar sus cañones, hacer que todos paguemos impuestos, no unos sí y otros no. Nosotros estamos conscientes de la necesidad de recaudar más impuestos para mantener la inversión que se hace para que el país siga avanzando, la economía se siga fortaleciendo y podamos mantener la vía del progreso del pueblo dominicano. Ahora bien, todos los actores de la nación dominicana tienen que comer. Los presidentes, los políticos, los legisladores, los periodistas, todos tienen que comer. Y como es una necesidad humana comer, nosotros, la posición de la institución ha sido desde el 92, con las 7 reformas que ha habido, que no se le ponga impuesto a la comida que consume el pueblo dominicano. Yo soy Antonio Cruz Rojas, vicepresidente ejecutivo de CONACER y vocero, y aquí tengo a nuestro lado el señor Carlos Marcial Félix, que es el presidente de la institución. En ese sentido, nosotros somos firmes y decimos que ese impuesto de gravar los alimentos de consumo y bebidas no alcohólicas es mortal. No nos oponemos a ella, sabemos que el país necesita recaudar más porque el índice de cobro es muy bajo y el país tiene un gasto tributario mucho más alto. En ese sentido nosotros no nos oponemos y realmente entendemos que la reforma es justa. Estamos de acuerdo en el fondo, pero no estamos de acuerdo en la forma. Señores, estamos mirando ahí, estuvimos mirando las reacciones de desacuerdos, posiciones, propuestas de los diferentes sectores, pero hay un sector también que es muy hipersensible con este tipo de cosas, porque ese es el que le da directo a las clases, a la clase media, a los pobres, y nosotros tenemos obligatoriamente nosotros tenemos que hacer uso de los servicios que ellos ofrecen y de los productos que ellos hacen cada vez, marketing, ventas, etcétera. Nos referimos a los productores y nos referimos a los comerciantes. Tenemos 2 representantes de ese segmento comercial. Tenemos a Omar Benítez y tenemos al señor Cruz, que ellos también han expresado su inconformidad con algunos aspectos de la reforma fiscal que se ha hecho y que se ha presentado. Ellos han dicho que están en disposición de plantear al gobierno algunas cosas, porque dicen, bueno, nosotros no estamos en desacuerdo en el fondo, pero en la forma en que se ha presentado, todo indica en que nosotros vamos a ser terriblemente afectados. Entonces,
¿qué es lo que yo veo en todo esto? Yo había escuchado a algunos exponentes de la clase política nuestra, fundamentalmente del oficialismo, que había dicho como que antes de presentar de manera pública la reforma y de enviarse al Congreso Nacional, se había hecho una reunión anticipada para que ellos conocieran más o menos los términos, escucharles más o menos. Pero todo indica de que ciertamente a esos sectores no se socializó nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos mirando que todo el mundo está inconforme. Porque si viene y se le presenta, si se socializa con ellos lo que se iba a hacer, bueno, ¿qué reacción iba a traer eso? De que se iba a limpiar, se iba a conocer de manera más anticipada cuál era el comportamiento que iba a tomar un sector o otro. Sin embargo, ahora no. Ahora nosotros estamos viendo un desplazamiento de la mayoría o de un amplio sector de la sociedad dominicana que está en desacuerdo con esto. Entonces, eso advierte una falta de comunicación, de socialización de parte de los formuladores o de los gestores o de los impulsores de esta reforma fiscal. Eso ha sido una debilidad del actual gobierno, no haber hecho eso. Entonces, fíjense cómo ahora este tema está tomando velocidad y el gobierno está a la defensiva. Si se hubiese tomado esa medida de socializar con esos sectores, de escuchar esos puntos de vista con anticipación, probablemente, o más que probablemente, seguramente, hoy no estuviéramos viviendo esto. Porque por más que se quiera decir, esto es un momento de mucha tensión y de mucho estrés para la sociedad dominicana. Fíjense que no hay otro tema sobre el tapete. La agenda nacional está concentrada fundamentalmente en ese proyecto de modernización fiscal que ha presentado el gobierno. Y vemos cómo hay todo un hervidero de los distintos sectores productivos nacionales que están manifestando su desacuerdo con esto. Vamos a la pausa y cuando regresamos continuamos con más contenido en Inteligencia Periodística. El Instituto Dominicano de Aviación Civil es el organismo responsable de realizar los exámenes para la emisión de las licencias del uso de drones en el país, cumpliendo con el Reglamento Aeronáutico Dominicano, RA 107. La primera prueba es el examen teórico, el cual tiene los siguientes requisitos: completar los formularios de solicitud de examen teórico y de personal aeronáutico, ambos disponibles en nuestra página web. Copia a color de tu cédula de identidad y restaurante, certificado de los antecedentes penales, constancia de haber terminado el entrenamiento de conocimientos, recibo de pago de derecho al examen. Para más información, puede escribir al correo info@idac.gov.do. Con esta iniciativa, promovemos el uso seguro y responsable de las aeronaves no tripuladas. IDAC, un nuevo bueno. Bueno, señores, continuamos con el desarrollo de su podcast Inteligencia Periodística para que todos se mantengan debidamente informados de las noticias de más actualidad y de más interés para la población dominicana. Miren, señores, los gobiernos tienen que tener cuidado con sus funcionarios y los funcionarios tienen que tener cuidado cuando se manejan en algunas posiciones en la administración pública. En esta semana ha surgido un abejero con un contrato concedido por el Ministerio de Administración
República, que está presidido por el señor Sigmund Freud. Estamos hablando de un contrato que se ha hecho con el cantante, con el intérprete romántico Frank Seara. Se está hablando de que ese contrato, cuyo valor lo han definido de $1 millón para la elaboración de un himno a la calidad. De un himno a la calidad que sería escrito e interpretado por ese cantante nuestro. ¿Qué pasa? Al parecer algún medio de comunicación, alguna aplicación, algún medio digital se hizo eco de esa situación, se hizo eco de ese problema. ¿Y qué pasa? Que de inmediato esa entidad ha comenzado a divulgar una nota de prensa diciendo que ese contrato se rescindió y que no existe. ¿Por qué? Porque al parecer habían algunas irregularidades, se presumía, se infería de que esa totalidad de recursos que se destinó para la elaboración y preparación de ese comercial, de esa canción, de ese himno, estaba muy desfasado a los precios de mercado. Se veía un favoritismo. Entonces, por eso que digo, los funcionarios y los gobiernos tienen que tener cuidado. A este gobierno, en la administración pasada, la administración de los 4 años anteriores, a esta, que ya este nuevo periodo, que son 2 meses, o sea, se suscitaron algunos problemas así con el medio artístico. Ustedes recuerdan los cheques que entregó Tony Peñaguaba, que estaba en el gabinete de políticas sociales del gobierno, a una serie de orquestas y agrupaciones musicales, que entregó unos cheques sin mucho sustento en términos y cumplimiento en términos de la ley de compra y contrataciones. Ahora viene y sale a relucir esto. Inmediatamente, con mucha presteza, esa entidad y su incumbente salen a aclarar esta situación que se ve a todas luces, de que ciertamente se procedió a hacerlo, el contrato, y que no estaba lo más transparente posible. Entonces es bueno que en medio de tantas cosas que tiene esta sociedad, que tiene este pueblo, tantas preocupaciones, tantas tensiones, este tipo de ruido se lo eviten al presidente. El presidente tiene que estar concentrado en gobernar y ponerle atención a todos estos problemas que se están suscitando paralelamente con esto de la reforma. Y el presidente está embarcado, además de eso, en una ola de reforma laboral y constitucional, aunque han ido pasando, pero son paquetes, son actividades que le ocupan mucho tiempo y al cual él tiene que dedicar energía. Entonces los funcionarios lo que tienen que hacer es colaborar con él, ayudarlo para que el presidente salga bien de eso. Uno cuando habla así, o sea, se podrá ver como que uno está defendiendo al presidente de la República y no es así. Uno lo que no quiere es que la sociedad dominicana, que este país, caiga en problemas porque el líder de la nación esté abrumado y desatienda algunas cosas y eso genere conflictos sociales que den al traste con algún tipo de golpeo a la institucionalidad de la República Dominicana. Señores, ya hemos llegado al final del contenido de este podcast Inteligencia Periodística. Nos vemos en el día de mañana.